Bienvenido, mi nombre es Famous Gaming y vengo a invitarte al segundo capítulo de la sección La historia detrás de. Hoy, los guardianes de Tower of Insolence. Para terminar con la historia de Toy. ¿O no? Este video es la continuación del primer capítulo, así que si no lo viste, te invito a que te pases por mi canal y lo veas para no perder el contexto. Y sin más preámbulo, comencemos. Como ya sabemos, Toy cuenta con varios niveles antes del gran final, Bayou. Pero para llegar hasta ese final hay que comenzar desde el principio, subiendo pisos y derrotando enemigos, consolidando estrategias, mezclando distintas razas y funciones dentro de un grupo, ya que serían necesarios si queremos derrotar a los guardianes de nivel, jefes de pisos, raids o como quieran llamar. Para llegar al rey, o al emperador en este caso, primero debemos enfrentarnos al ejército o sus comandantes. Y el primero que encontraremos es un espíritu vengativo que habita en los pisos inferiores de la torre y su nombre es Enmity Ghost Rambler. Su muerte es un tema de especulación y leyenda. Según algunas fuentes, murió en una épica batalla contra los soldados de El Moredén por una causa perdida. Sin embargo, su sed de venganza lo llevó a regresar del mundo de los muertos como un espíritu vengativo. Se convirtió en Enmity Ghost Rambler. Se dice que se había vuelto consumido por una ira y una sed de venganza después de la muerte de su familia y su pueblo. Y esto lo llevó a hacer un pacto con fuerzas oscuras, lo que lo convirtió en el espíritu vengativo que todos conocemos. Si seguimos avanzando por los pisos inferiores, vamos a toparnos con Death Lord Hayate, el señor de la muerte. Se dice que Hayate se había vuelto demasiado ambicioso y poderoso y comenzó a desafiar la autoridad de Bayou. Esto lo llevó a una gran batalla entre los dos, en la que Hayate fue derrotado y asesinado por el ex emperador. Después de su muerte, fue corrompido por la oscuridad y se convirtió en un señor de la muerte. Su sed de poder y venganza lo llevó a unirse a las fuerzas de la oscuridad y quedar anclado a la torre en un círculo infinito de muerte y renacimiento. El Lord es un claro recordatorio de la inevitabilidad de la muerte y la oscuridad que acechan en Toy. Su presencia es un desafío para los jugadores que deben enfrentarlos para avanzar en la torre. Me tomo este segundo para contarles que me tomó 7.838 millones de tomas de decir inevitabilidad de una forma en que se puede entender. Así que sin más seguimos con el video. Un poco más adelante en la torre vamos a encontrarnos con Immortal Savior Mardil, el Salvador Inmortal. Mardil fue un poderoso guerrero y líder de un grupo de sobrevivientes de El Moredén que se refugiaron en la torre. Se dice que fue un hombre justo y sabio que se convirtió en el líder natural para su pueblo. La historia cuenta que se obsesionó con la idea de la inmortalidad y la salvación de su pueblo, y comenzó a buscar medios para conseguir su anhelo, lo que lo llevó a hacer un pacto con fuerzas oscuras para obtener su deseo, pero a un precio terrible: su alma. A cambio de la inmortalidad, Mardil se convirtió en un ser sin emociones ni sentimientos, un salvador inmortal que se dedica a proteger su pueblo a cualquier costo. Mardil es un ejemplo del precio que implica la búsqueda de la inmortalidad. Y a estas alturas del video creo que ya se va notando un patrón bastante marcado entre los antes humanos y ahora voces, ¿o no? Y adentrándonos en los próximos niveles de la torre, entramos a los pisos medios, donde ya sabemos por el video anterior que ahí era donde se realizaban experimentos. De esta forma conocemos al próximo boss, Corim, el fanático dominado por la oscuridad. Presentado como un mago estudioso que se obsesionó con el poder oscuro y el conocimiento prohibido, como muchos personajes en el mundo de Lineage 2, su ambición lo llevó a cruzar límites peligrosos para los humanos. En busca del poder más allá de lo permitido, se involucró con magia oscura y entidades malignas. Terminó perdiendo el control de sí mismo. Su muerte termina siendo un poco trágica porque es derrotado por un grupo de aventureros
y en algunos relatos cuentan que su muerte se representa como una liberación de su sufrimiento. Él mismo representa el clásico mensaje del juego: el poder sin control destruye. Abro un pequeño paréntesis para informar que el siguiente boss tiene una historia muy parecida a la del anterior, pero con una pequeña diferencia. Vamos a ver si la encontrás. Kernon. Fue originalmente un mago muy poderoso, obsesionado con alcanzar el poder superior y trascender los límites de la magia común. Formaba parte de los estudios arcanos avanzados que buscaban dominar fuerzas oscuras, muy influenciado por magia demoníaca. Sin embargo, su ambición lo llevó demasiado lejos. Se involucró con magia prohibida, comenzó a experimentar con energía demoníaca, perdiendo lentamente su humanidad. Con el tiempo dejó de ser un mago común y pasó a ser una entidad corrompida. Por eso Kernon es conocido como el mago que se destruyó a sí mismo. Entonces, ¿pudiste encontrar la diferencia entre Corim y Kernon? Si la encontraste, déjamela en los comentarios. Y ahora sí, avanzando un poco más, subiendo unas escaleras, nos encontramos en los pisos superiores, donde por fin encontramos al primero de estos bosses, que no es y no era un humano. Encontramos al toro, Golconda. Golconda era originalmente un ser poderoso vinculado al mundo de los gigantes y la magia antigua, en una época donde estos mismos dominaban el conocimiento arcano en el mundo de Hades. No era un simple monstruo, era una entidad consciente, con voluntad propia, creada o corrompida por energías oscuras relacionadas con los experimentos prohibidos de los gigantes. Con el paso del tiempo, Golconda fue corrompido por las fuerzas oscuras, muy relacionadas con la magia prohibida y el caos de la caída de los gigantes. Su mente se volvió inestable, su poder creció de forma descontrolada y esto lo convirtió en un ser violento, impredecible y extremadamente peligroso. En el lore del juego, Golconda no tiene una muerte definitiva, como en una historia lineal, ya que es derrotado repetidamente por los jugadores. Representa un ciclo constante en el que mal vuelve una y otra y otra y otra y otra vez. Desde el punto de vista narrativo, Golconda es un símbolo de que el poder sin control siempre termina en destrucción. Y ahora sí, por primera vez en este video vamos a ver un ángel que fue uno de los mandados por Enhazad. Así que vamos a tener en este video por fin uno de los bosses que no está corrompido, ¿o no? Shuriel originalmente pertenece al grupo de los ángeles, creado por los dioses, sirviendo como entidades superiores encargadas de mantener el equilibrio en el mundo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, y especialmente tras los conflictos entre dioses y criaturas como los gigantes, muchos ángeles comenzaron a desviarse de su propósito original. Shuriel es uno de ellos. Fue corrompido por energías oscuras o influencias demoníacas. Su forma original, angelical, se deformó convirtiéndose en una criatura de fuego y furia. Dejó de ser un guardián del orden para transformarse en una fuerza destructiva. La versión Fire representa su estado más agresivo y desatado. Es la encarnación de la ira pura. Usa fuego infernal como principal poder y se comporta más como un demonio que como un ángel. Shuriel es básicamente un ángel caído, consumido por la ira y el fuego, transformado en una entidad destructiva. A esta altura del video creo que ya todos nos dimos cuenta cuál era el patrón que marca la Torre de la Insolencia. Y es que todos los bosses anteriormente mencionados fueron corrompidos por fuerzas oscuras o por una ambición que no lo podían alcanzar en su forma o su estado puro. Pero entre todos ellos se alza el protector de la prisión de Bayum, que es el único de esta zona que no fue corrompido. Él está con su propósito original y es conocido como Cherub Galaxia. El Cherub Galaxia es una entidad de tipo ángel,
perteneciente a las fuerzas divinas de Ain-Hazar, la diosa de la luz. El nombre galaxia sugiere una conexión simbólica con el cosmos, estrellas, las purezas celestiales y los poderes más elevados dentro de la jerarquía angelical. Esto refuerza la idea que no es un simple mob, sino es un ser de alto rango entre los ángeles menores. Muchos jugadores interpretan a entidades como Cherub Galaxia como los soldados divinos sin voluntad propia, que ejecutan órdenes sin cuestionar. Y esto encaja con el tono oscuro de Lineage 2, donde ni la luz es completamente buena, ni la oscuridad es completamente mala. Y con esto podemos dar por finalizada la primera sección de la historia detrás de. Déjame en los comentarios qué otra historia te gustaría conocer en el próximo capítulo. Y sin más que acotar, me despido como en todos los videos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Lávense la raya. Chau chau.